Eh, bueno, en la sesión anterior vimos la introducción al curso, el cáncer de cabeza y cuello, los órganos en riesgo, los objetivos y cuál es el efecto de la alineación. En el día de hoy seguiremos siempre con el cáncer de cabeza y cuello, pero esta vez enfocado en los desafíos comunes. Es por eso que el día de hoy tenemos una invitada especial, Carolina Ochandorena, que es tecnóloga desde el 2006, bastante experiencia en el tema. También es licenciada en imagenología, así como también tiene un maestrando en educación superior. Actualmente, la profesora Karina es directora de tecnólogos en radioterapia en la unidad académica de radioterapia en la Universidad de Montevideo, Uruguay, así como también es parte de RT International Institute, siendo radiotecnóloga. Bienvenida y podemos dar inicio. Dejo de compartir en estos momentos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Denilson, por tu presentación. Gracias a Emily, al doctor Alejandro, a Benjamin por acompañarnos siempre en estas actividades. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar hoy acá en la sesión de hoy y en estos cursos que son tan importantes para la formación de todos nosotros y para la atención de nuestros pacientes, ¿verdad? Eh, Bien, somos una cantidad, es lindo ver tantas personas conectadas un sábado, interesadas en fortalecer la formación, en compartir acerca de la especialidad. Dada la enorme cantidad que somos, quizás nos limita un poco en cuanto a la interacción a lo largo de la misma. La idea de hoy es hacer, como decía Denilson, un recorrido como por los principales desafíos, ¿sí?, que nos enfrentamos día a día con los pacientes que reciben tratamiento de cabeza y cuello. Nosotros, bueno, vamos a ir comentando algunos ejemplos y planteando posibles soluciones, pero me gustaría que ustedes, si en su práctica practican o desarrollan otras soluciones para esos desafíos o mirando esta presentación se les ocurren otras formas de solucionarlo, lo puedan plantear a través del chat como una forma de que sean recursos que queden a disposición de todos, ¿sí? Que Emily lo va a dejar a disposición en Google Drive para ustedes. Y bueno, y ahí solucionaríamos un poco el poder compartirlos en este momento, dada la gran convocatoria. Voy a comenzar a compartir, pasar al siguiente slide. Muy bien. La idea de hoy es, como decíamos al inicio, hacer un recorrido, ¿sí?, por la importancia de mantener o lograr un posicionamiento exitoso, no solamente en la simulación, sino en las sesiones diarias de tratamiento de radioterapia. Y bueno, ¿por qué es importante esto, verdad? Porque todas estas diferencias o dificultades en la reproductibilidad de una posición puede traer consecuencias muy importantes para el paciente, ¿sí? Puede significar que no estemos entregando la dosis que se prescribió en el órgano o en el blanco que se estableció en nuestro PTB, ¿sí? También esto no solo puede significar que entreguemos más dosis, ¿sí?, sobre un órgano o sobre un volumen blanco, sino que entreguemos una dosis inferior a la necesaria, lo cual para el paciente también tiene su costo porque, bueno, va a tener un efecto en los resultados de su tratamiento. También, además, bueno, lo que esto impacta en los órganos de riesgo que estamos trabajando y más tomando en cuenta la región de la que estamos hablando, que tiene un volumen muy grande de órganos, todos compactados en una región muy pequeña y donde pequeños cambios o pequeñas diferencias de posicionamiento pueden causar efectos muy críticos para el paciente, ¿sí? A su vez también somos una especialidad dependiente de la tecnología que
va avanzando constantemente y estamos constantemente incorporando nueva tecnología. Esto genera necesidades de actualización constante y adaptaciones a estas nuevas incorporaciones y al desarrollo de técnicas nuevas, por lo cual requiere una especial atención y bueno, creo que es uno de lo que los motiva a estar hoy en esta actividad. Bien, vamos a recorrer tres puntos, organizar la información en tres pasos, ¿sí? El paso número uno hace referencia al posicionamiento exitoso del paciente en el procedimiento de simulación. El paso número dos, ¿sí? Es el posicionamiento exitoso en la sesión de tratamiento, en el equipo de tratamiento. Lograr reproducir eso que hicimos una vez, ¿sí? Para poder reproducirlo exactamente igual todas las veces. Y por último, vamos a pasar por algunos de los desafíos de IGRT en cabeza y cuello. Les recuerdo nuevamente que siéntanse libres, es más, les agradezco que compartan a través del chat, ¿sí? Sus opiniones o propuestas de soluciones para los desafíos que vamos a ir viendo. Bien, empezamos con el paso uno, posicionamiento exitoso en la simulación. Un aspecto importante de la simulación es la preparación del paciente, no solo en lo que tiene que ver con preparación de repente, por ejemplo, con respecto al ayuno, por si un paciente de cabeza y cuello le vamos a hacer una simulación con contraste, sino también la ropa, ¿sí? Que va a utilizar el paciente en el procedimiento. Y acá cobra un poco de valor, ¿sí? El poder contar con una ropa adecuada, con equipos adecuados para ello, que no solo nos permiten, ¿sí? Mejorar en lo que tiene que ver con la higiene, sí, que el paciente no esté con su ropa de calle, sino que nos permite exponer de mejor forma la región de tratamiento, ¿sí? Poder exponer todo lo que es la cabeza, el cuello y los hombros del paciente. Es importante recordar, ¿sí? En este tipo de pacientes, en pacientes de tratamiento de cabeza y cuello, la importancia, ¿sí? De que los hombros estén libres y despejados para la correcta alineación. Eh, el uso de esta indumentaria no solo es importante en la simulación, sino a lo largo del tratamiento. Otro elemento importante, sí, es la educación del paciente. Eh, el paciente está atravesando por un momento muy significativo de un impacto muy grande y mientras nosotros estamos intentando comunicar no solo lo que vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer, el paciente puede estar pensando en muchas cosas en simultáneo que en ese momento, quizás por un segundo, pueden resultar más importantes para él que el procedimiento en ese momento que se está realizando. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de ello, ¿sí? Y recordar que a su vez no todas las personas aprendemos de la misma manera, entendemos las cosas de la misma manera y a veces necesitamos, ¿sí? Estar muy atentos a ellos y estar seguros de que el paciente realmente entendió el procedimiento que vamos a realizar y cuál es su participación o qué se espera de él, ¿sí? En ese procedimiento. ¿Para qué? Para lograr un procedimiento exitoso, ¿sí? Entonces, quizás sea necesario recordar más de una vez los elementos más importantes. La educación del paciente es fundamental para lograr un éxito en la reproductibilidad del tratamiento. Eh, este es un elemento muy importante, sí, y tenerlo presente y muchas veces es bueno tener a disposición, sí, la información en diferentes formatos. Esto reduce un poco, reduce el tiempo, sí, y mejora lo que es la comprensión del paciente, la colaboración, el lograr que el paciente se involucre, empoderarlo en el procedimiento que estamos realizando y por supuesto que logra mejores resultados. A su vez también el contar con información en diferentes formatos puede permitir el envío previo, ¿sí? De un mínimo video explicativo de lo que va a ser el procedimiento. Esto puede ayudar que el paciente ya no venga desde cero y inclusive reducir la ansiedad.
Bien, todos sabemos que la simulación es un paso muy importante porque condiciona todo el procedimiento para adelante, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro qué es lo que vamos a hacer antes de que el paciente ingrese a la sala de simulación. Tenemos que tener claro cuáles, por lo menos, son los objetivos primarios, cuál es el posicionamiento que vamos a realizar, cuáles son los accesorios que vamos a utilizar, qué es lo que se va a tratar ese paciente, cómo se lo va a tratar, con qué técnica o por lo menos una aproximación de ello, porque bueno, eso también nos condiciona, ¿sí?, el grado de rigurosidad que tenemos que tener en los diferentes aspectos del posicionamiento y de la inmovilización, ¿sí? A su vez, también es importante evaluar cuál es el estado general del paciente, que eh, si bien una vez que comenzamos el procedimiento sabemos que puede llevarnos a necesitar hacer cambios, a cambiar nuestro plan, es importante que comencemos con un plan, ¿sí? Y que no sea todo resolver en el momento una vez que el paciente ingresó a la sala de simulación. Para ello es importante, sí, el intercambio con el oncólogo radioterapeuta, con el físico médico, sobre todo en los pacientes que se salen un poco de los protocolos estándares, ¿sí? Pacientes con dificultades asociadas o con requerimientos específicos, ¿sí?, para el procedimiento. ¿Cuál es la posición óptima, sí, para el tratamiento? Bueno, y acá tenemos que considerar, sí, elementos, como decíamos recién, ¿qué es lo que vamos a tratar? Tenemos que tener claro si lo vamos a posicionar de cúbito dorsal, de cúbito ventral, cuáles van a ser los parámetros de adquisición, sí, considerar factores anatómicos específicos, ¿sí? La obesidad, limitaciones de movilidad o limitaciones en el rango de movimiento, ¿sí?, de extremidades, los cuales nos condicionan el procedimiento y en los elementos de inmovilización que vamos a utilizar. Antecedentes quirúrgicos o variantes anatómicas. Por ejemplo, también conocer si el paciente es un paciente que sufre de vértigo, tiene alguna otra consideración que tengamos que tomar en cuenta en cuanto a los espacios reducidos, que es algo muy común que nos pase. Lo mismo en este tipo de pacientes que nosotros utilizamos elementos de inmovilización que tienen un impacto para el paciente la primera vez que lo utilizamos y generan cierto grado de incomodidad. Es importante que conozcamos estos antecedentes del paciente. También es importante la técnica. ¿Por qué? La técnica de tratamiento que se va a realizar. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que tenerlo en claro para, bueno, exponer la zona correctamente, hacer énfasis en determinados aspectos del posicionamiento, por ejemplo, de acuerdo a el volumen blanco, de acuerdo a los territorios ganglionares que vamos a irradiar en este tipo de pacientes, cobra mayor relevancia o menor relevancia la posición de los hombros, ¿sí? Si bien nuestro objetivo siempre es tener una correcta alineación del paciente, tenemos que hacer un balance entre las posibilidades del propio paciente y los objetivos de ese tratamiento. Y también, como dice en el último punto, optimizar los espacios que tenemos para los dispositivos de inmovilización. Si hay algo que luchamos los técnicos en nuestra práctica diaria en las tomografías de simulación, es intentar colocar todo lo que pretendemos usar en ese espacio reducido que es el FOB del tomógrafo, que no colisione, y bueno, son todos desafíos que tenemos todos los días y para ello es importante conocer el paciente que tenemos enfrente para tratar de ser muy asertivos con los accesorios que decidimos utilizar y con el posicionamiento que se va a implementar. Esto simplemente es un recorrido más de lo mismo en el sentido de tener claro la preparación del paciente. Bueno, lo mismo tener en claro si vamos a utilizar algún elemento o un dispositivo de posicionamiento o inmovilización extra, como puede ser un depresor lingual, ¿sí? Tener en claro si el oncólogo radioterapeuta indicó la utilización de un depresor lingual, bueno, ¿para qué lo indicó? ¿Cuál es el objetivo, sí, de la utilización de ese depresor lingual? Es inmovilizar la lengua, es alejar el paladar duro de la zona. ¿Qué es lo que necesitamos lograr? O la utilización de ese depresor es
adicionar un elemento más que nos ayude a posicionar la mandíbula para lo que es la reproducción diaria. Esto es muy importante, ¿sí? El tener claro para qué estoy utilizando ese accesorio. Existen accesorios, por supuesto, productos muy bonitos que ahora los vamos a ir mostrando, a los cuales podemos acceder, pero bueno, si no tenemos la posibilidad de tenerlos, también, si hay algo que sabemos hacer los técnicos, es técnicos, tecnólogos, licenciados, es construir elementos que nos ayuden a solucionar lo que es la actividad diaria, ¿sí? Y bueno, si no contamos con depresores linguales, específicos para ello, podemos construirlo como con un bajalenguas, con partes de máscaras termoplásticas, con cinta, gasas, ¿sí? Podemos moldearlos, y solucionar esa necesidad. Ahora los vamos a invitar a realizar una encuesta a través de Zoom Pool. Les agradecemos a todos, ¿sí? Que puedan eh, manifestar su opinión en relación a esto. ¿Cuál es el objetivo principal durante la simulación de tomográfica al hacer una máscara? Opción A, administrar el primer tratamiento. Opción B, crear un dispositivo de inmovilización que sea reproducible para el tratamiento. Opción C, generar un mejor trabajo en equipo con el médico y el técnico en radioterapia. Ok, perfecto. Bien, como mostró la mayoría de la audiencia, la opción correcta es la B, ¿sí? Si bien es muy importante el intercambio entre el equipo médico, ¿sí? A la hora de confeccionar una máscara no estamos realizando un tratamiento, sino que estamos generando un dispositivo de inmovilización que proporcione una un posicionamiento correcto para el tratamiento, pero sobre todo que sea reproducible. ¿Cuándo podemos considerar, sí, que el procedimiento de simulación fue exitoso? Sí, que esto es un desafío, lograr un procedimiento de simulación exitoso es un desafío diario y que tenemos que establecernos como objetivo cumplirlo con cada uno de los pacientes que ingresan a nuestra sala de simulación. Y es justamente lograr una posición y una inmovilización que sea adecuada y reproducible para alcanzar los objetivos del tratamiento. Por eso es importante tener bien claro cuáles son los objetivos de tratamiento en el paciente que nosotros estamos estamos simulando en ese momento. A su vez, que las imágenes que obtuvimos cumplan con los requisitos de aceptación establecidos en nuestro servicio. Eso es muy importante, ¿sí? Que el registro del procedimiento permita la reproducción completa del mismo. Esto es muy importante. Podemos haber logrado una simulación exitosa, pero si nuestros compañeros, nuestros colegas técnicos a la hora de recibir el paciente para la primera sesión de tratamiento no lo pueden reproducir, habrá sido una simulación que no cumplió con los objetivos establecidos para ese procedimiento. Y por último, pero no menos importante, sí tiene que ser una experiencia positiva para el paciente. Sí tiene que ser una experiencia que cuando el paciente se retire, sí salga con una sensación, sí, de haber sido atendido correctamente, por supuesto, haber sido contenido, sí, que su participación en ese procedimiento también fue valiosa y fue de aporte, ¿sí? Y que se retire del mismo con la sensación de que es un trabajo en equipo, que él va a tener un rol fundamental en cada una de las sesiones de tratamiento en lograr, sí, esa reproductibilidad y esto lo que va a hacer es que el paciente venga a su primera sesión de tratamiento con menos temor, con menos ansiedad y con un sentimiento de que realmente puede participar y colaborar en este procedimiento. Es importante que el paciente se sienta empoderado en estos procedimientos.
Un elemento importante en los pacientes que se realizan tratamientos de cabeza y cuello, sí, es la elección de la máscara. ¿Y por qué es importante esto? No, no da igual utilizar cualquier máscara, ¿sí? Tenemos que tener en claro qué es lo que se va a tratar y acá vamos a hacer esto es un mínimo recordatorio, ¿sí? De elementos, de aspectos anatómicos, pero ustedes ya pasaron por la sesión anterior que la doctora hizo una clase excelente con la importancia, ¿sí? De cada uno de las estructuras que se encuentran en la región. Pero para nosotros este recordatorio es un elemento importante porque dependiendo, ¿sí? Dónde se encuentra la lesión, cuáles son los territorios ganglionares que se van a irradiar, a nosotros nos condiciona en elegir una máscara u otra, ¿sí? Hola ¿Cuándo Karina, vamos a solo utilizar? Bueno, perdón por interrumpirte. Creo que tenemos una pregunta importante que nos hacía Mauricio antes de cambiar el bien. tema, que nos comenta, en el caso de pacientes que superan el peso sugerido que soporta la camilla de tratamiento, ¿qué se puede hacer? Porque es un desafío importante que a veces puede surgir. Sí, ese es un desafío que tenemos con el que nos encontramos, y no solo cuando el paciente supera las limitantes de peso de la camilla de tratamiento, sino también cuando excede las dimensiones, ¿sí? Del tomógrafo también. Quizás la camilla sí tolera ese peso, pero a la hora de realizar la adquisición, em, vemos que los contornos van a estar sumamente incompletos. Ahí, esto es una decisión de equipo. Ahí, Denilson, Alejandro, no sé qué piensan ustedes, pero en esas situaciones creo que requiere una consulta con el oncólogo radioterapeuta, con el físico médico, acerca de, bueno, qué soluciones, ¿sí? ¿Qué decisión se toma en ese paciente? ¿Hay posibilidades de, es un peso... o sea, esa diferencia es muy grande en la tolerancia, se puede hacer algo desde el punto de vista alimenticio o no, o el tiempo aprima y no podemos esperar. Realizamos la tomografía igual, a pesar de que eh, los contornos no estén completos, porque también depende de la tecnología con la que contemos en el servicio, ¿sí? Que eso también va a condicionar qué soluciones alternativas podamos tomar para ese paciente. Pero no sé qué consideran ustedes, no sé, Denison, Alejandro, que quieran compartir en este sentido. Yo creo que es paciente a paciente y en consulta. Creo que así bien como decías, ha surgido este tipo de desafíos actualmente donde estoy, como comentabas, es una decisión que se toma en conjunto todo el equipo de trabajo, técnicos, radiooncólogos, físicos médicos, para tomar la mejor decisión que lleve a la mejora del paciente, para darle el mejor tratamiento. Karina, de mi parte, comparto eso. Creo que también va a depender de la zona de tratamiento y de los recursos con los que contemos en cada centro, y eso puede individualizarse y, digamos, que compartirse dentro del equipo, tanto con el grupo de tecnólogos como con el grupo de física médica y el grupo de radiooncólogos para tomar la decisión, porque al final somos un equipo pensando en lo mejor para el paciente. Gracias. Sí, justo con los pacientes, con las patologías que estamos concentrándonos hoy, que es cabeza y cuello, si se quiere es un poco la más favorable en cuanto a las limitantes de peso, porque bueno, son los que requieren que menos salga la camilla de su eje. Es más crítico si la región que queremos simular o tratar ya de repente es la pelvis. Eso lleva a que bueno, la camilla se desplace aún más y las limitaciones de peso son como cobran más importancia, pero sí, es una cuestión de definirlo paciente a paciente. No, no, creo que no se puede establecer quizás el concepto estandarizado para todos es hacer la consulta como equipo de profesionales y ver cuál es la decisión para cada paciente en cuestión.
Bueno, retomando el tema de la selección de máscaras, ¿sí? Cuando utilizamos una máscara corta, ¿sí? Una máscara de 3 puntos, cuando solamente el tratamiento va a involucrar, ¿sí? En alguna zona de la cabeza y no es importante las regiones del cuello, ¿sí? Cuando no es importante o tan crítico lo que es el posicionamiento de los hombros, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en una lesión puntual, seno maxilar, donde no estemos irradiando territorios ganglionares, alguna lesión en órbita, cualquier lesión que no requiera el posicionamiento estricto de los hombros. Es más cómoda para los pacientes, ¿sí? Sobre todo estas que tienen la apertura a lo que es la cara, o sea, lo que es la nariz, los ojos y la boca, pero si bien este tipo de máscaras reducen, ¿sí? Lo que es la ansiedad del paciente, también tienen algunas dificultades adicionales en la reproductibilidad diaria, porque lo que es la fijación y la inmovilización de lo que es la nariz en el posicionamiento diario, ¿sí? Cuando la máscara no tiene toda la zona frontal, sabemos que lleva a tener más variaciones en el posicionamiento en las sesiones de tratamiento. Pero hay cosas que se pueden hacer, ¿sí? Como tener hacer énfasis en la alineación previa todos los días previo a la colocación de la máscara, ¿sí? Utilizar los láseres de los equipos, ¿sí? Esto puede ayudarnos a reducir esas diferencias y sabemos también que hay otros elementos o dispositivos de reconocimiento facial que también solucionan esa dificultad. Ahora, cuando queremos irradiar todo lo que es la zona del cuello, sí, ahí es importante la utilización de las máscaras largas, porque nos permiten no solo un mejor posicionamiento de los hombros, sino una mejor reproductibilidad. Acá estas máscaras, para lo que es su confección, tienen algunos desafíos, ¿sí? Por su tamaño, por su volumen, que hacen que tengamos un resultado más exitoso si las hacemos en equipo con otro técnico con otro RTT, con otro tecnólogo en radioterapia, licenciado o con otro colega, ¿sí? Eso nos permite en equipo poder lograr una mejor confección, sobre todo lo que es la zona del cuello bajo, que es en las zonas donde tienden a hacerse pliegues en estas máscaras a la hora de confeccionarlas. Entonces vamos a tener un mejor posicionamiento si trabajamos en buena comunicación con nuestros compañeros y tenemos establecido, como decíamos hoy al inicio, tenemos establecido qué es lo que vamos a hacer y quién va a hacer qué cosa en ese procedimiento. Acá volvemos a lo mismo, ¿sí? Existen máscaras abiertas, máscaras cerradas. Bueno, tendremos que evaluar cuál es la más adecuada o cuál es la mejor para el paciente que tenemos en cuestión. Además de la selección de las máscaras, bueno, tenemos el desafío de la selección de, bueno, cuál es el mejor apoyacabeza para el posicionamiento de este paciente. Y acá recordamos la importancia de saber qué es lo que se va a tratar para lograr ese mejor posicionamiento. ¿Necesitamos una mayor hiperextensión del cuello o no es necesario? ¿El paciente puede lograr esta hiperextensión o no la puede lograr? Ahí es importante que le expliquemos al paciente qué es lo que queremos y por qué necesitamos esa posición y que tengamos una constante comunicación con ellos acerca de si está en un posicionamiento cómodo o no, porque eso va a condicionar el tiempo que pueda permanecer en esa posición y la reproducibilidad diaria. ¿Sí? La imagen que está en el vértice superior derecho. Puede ser una imagen un posicionamiento muy útil para determinados pacientes donde se quiere irradiar de repente esta zona y se quiere quitar todo lo que es cavidad oral, maxilar de la zona de irradiación, pero es una posición con una exigencia bastante importante para el paciente, que podemos lograrla con alguno de los apoyascabezas que tenemos. Pero bueno.
tenemos que dialogar con el paciente acerca de si es tolerable para él o no. También podemos utilizar planos inclinados, ¿sí? Cuando queremos de repente tener una posición que nos permita una mejor alineación para tratar alguna lesión que se encuentre más en la zona del cráneo, pero volvemos a lo mismo, ¿sí? También tenemos que considerar los espacios que tenemos dentro del tomógrafo para estas cosas. Sabemos que los planos inclinados son muy útiles, pero a veces el rango de desplazamientos o el espacio que tenemos nos limita para ello. Un desafío uno de los desafíos comunes es cuando, bueno, el paciente, por su condición, quizás por alguna lordosis, por alguna condición específica, si no tolera el decúbito horizontal en la camilla y necesita tener lo que es la cabeza un poco más elevada. Acá podemos, si no tenemos un plano inclinado como en la imagen anterior, que nos solucionaría así esta situación, podemos optar, como lo hacemos habitualmente, por la construcción o utilización de algunos elementos que nos sirvan para solucionar ello, que también es algo que los técnicos hacemos frecuentemente, ¿sí? Construcción de elementos para solucionar. Acá en este caso lo que se hizo fue recortar una plancha de espuma, ¿sí? A la medida de las dimensiones de la base de la base para la colocación de los apoyacabezas y bueno, fue un dispositivo que se construyó para ese paciente y se utilizó a lo largo de todas las sesiones de tratamiento, teniendo la precaución que fuera un elemento que no fuera cambiando su forma o su configuración a lo largo de las sesiones, ¿sí? Otro de los grandes desafíos que tenemos también a la hora de seleccionar los apoyacabezas y a la hora de el posicionamiento de los pacientes es lograr un buen contacto del paciente con los accesorios. En este caso, el apoyacabezas seleccionado para este posicionamiento no era el más adecuado para este paciente, ¿sí? Porque acá quedaba toda una zona libre de apoyo que sabemos que lleva o puede llevar a diferencias en el posicionamiento. Si bien está de alguna manera eh, apoyado o ayudado por la colocación de un mordillo, ¿sí? Dentro de la boca, acá en esta zona, lo que es más hacia la zona de los hombros, esto puede tener una diferencia en el posicionamiento diario que podría ser de alguna manera mejorado con un apoyacabezas más largo o un posicionamiento un poco diferente. Y acá vemos si la utilidad de utilizar elementos de posicionamiento personalizados frente a otros que no. En muchos de los casos, si nuestros pacientes necesitan que confeccionemos elementos específicos para ellos para lograr determinado posicionamiento. En este caso, en el paciente que se ve en la imagen central, sí tenía toda una lesión en lo que era la parte del maxilar inferior y la utilización, en este caso puntual, de este mordillo o separador permitía alejar un poco lo que es el paladar de la zona de tratamiento y separar a su vez el maxilar superior. ¿Sí? Acá lo podemos ver en la imagen central, cómo se logra un poco esa separación, ¿sí? Pero también sabemos que estos accesorios le agregan o le dan una incomodidad bastante importante al paciente. Entonces tenemos que utilizarlos en los casos que realmente sean necesarios, realmente tengan un beneficio y teniendo clara conciencia de por qué lo estamos usando y para qué lo estamos usando y transmitírselo al paciente también, para que sepa que esa incomodidad diaria que va a tener con la colocación de estos dispositivos es por una razón, sí, de justo beneficio para su tratamiento. Existen múltiples opciones, ¿sí? De accesorios que nos permiten generar un posicionamiento mejor de la mandíbula o alejar o separar determinado órgano de riesgo, ¿sí? Que pueden ser colocados por debajo de la máscara o en algunas situaciones, ¿sí? Vamos a ver que con otros ejemplos que requieren hacer algunas modificaciones en la misma. Eh,
Hay mucha variedad, es importante, ¿sí? Seguir las instrucciones del fabricante para lograr una correcta confección en lo que tiene que ver en la zona donde el paciente muerde. ¿Sí? Es importante que quede bien registrada la huella de su mordida para, bueno, tener una mejor reproductibilidad y una mejor comodidad en la colocación diaria también. Otro elemento importante también es la correcta higiene de estos elementos, ¿sí? Es un elemento que en algunos casos nuestros pacientes lo van a utilizar durante 30 sesiones de tratamiento. Bueno, tenemos que higienizarlos todos los días y guardarlos en condiciones para que eh, permanezcan en iguales condiciones a lo largo del tratamiento. Como decíamos hoy, los hombros son un desafío, ¿sí? Diario. Existen diferentes elementos de fijación e inmovilización que nos ayudan en ese posicionamiento. Sin duda que las máscaras largas demuestran una gran utilidad para este objetivo. Pero más allá de que el accesorio nos permita, ¿sí? O nos facilite la alineación y el posicionamiento de los hombros, nosotros también tenemos que ser conscientes que tenemos que partir de una alineación correcta, ¿sí? Nosotros, previo a lo que es la confección de la máscara, el paciente tiene que estar alineado. No podemos, o por lo menos nos va a generar más dificultad, va a ser un desafío mayor intentar alinear a un paciente que no esté alineado previo a la colocación de la máscara. Nos va a dar más diferencias o más dificultades, ¿sí? Para ello es muy importante valernos de los láseres de posicionamiento que todos ustedes conocen y alinear lo que es la zona de la cabeza, ¿sí? Guiarnos por la comisura de los ojos, los conductos auditivos externos y luego desplazar la camilla y también hacer énfasis, ¿sí? En lo que es el posicionamiento de los hombros. También utilizar los láseres de posicionamiento. En este caso, acá en esta imagen, esta imagen fue creada con una colega a la que le agradezco y ella se encuentra con su equipo de trabajo, ¿sí? Pero en el caso de ser un paciente que esté en esta zona despejada, la alineación de los hombros con los láseres nos va a permitir un mejor posicionamiento, ¿sí? Y esto es importante hacerlo previo, no solo previo a la confección de la máscara, sino previo a la colocación todos los días en las sesiones de tratamiento. Aunque parezca que estamos destinando unos minutos que quizás muchas veces corremos atrás del tiempo y pensamos que no tenemos, el tomarnos el tiempo para hacer esto previo nos va a reducir las diferencias de posicionamiento que vamos a obtener después a la hora de obtener las imágenes. Si bien hasta ahora son un montón de cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Tenemos que tener la clara convicción de que cada una de ellas es muy importante, ¿sí? Para lograr el objetivo del tratamiento en este paciente, en cada uno de nuestros pacientes, ¿sí? Y saber que lo que estamos haciendo es importante. Esto muchas veces la carga de trabajo o las dificultades hace que perdamos de vista esto, pero es importante recordarlo porque, bueno, lo que hacemos sí es importante. Ahora vamos a compartir con ustedes solamente algunos tips o trucos, sí, o consideraciones importantes a la hora de poder obtener una máscara que sea exitosa para nuestro tratamiento, ¿sí? Si bien en algunas situaciones, como cuando utilizamos máscaras cortas, ¿sí? O máscara para tratamientos de cabeza y cuello, no es importante o no debemos, ¿sí? Ajustar la máscara en la zona posterior, porque esto nos va a generar la dificultad de que después no la vamos a poder sacar. ¿Sí? Muchas veces se tiende a generar lo que es todo lo que es la forma posterior de la oreja y bueno, esto también genera cierta incomodidad para el paciente todos los días. Entonces es importante recordar que no tenemos que acompañar la forma del paciente en lo que tiene que ver con el borde posterior o la parte posterior de la cabeza y el cuello. Pero en otros casos, sí, donde el objetivo de tratamiento es otro o estamos utilizando máscaras dobles, sí es importante que la máscara inferior acompañe todo lo que es la estructura, la anatomía del paciente, porque nos va a permitir un mejor posicionamiento.
Otro elemento que esta imagen nos sirve como para recordar y que es un desafío que tenemos todos los días en nuestros tomógrafos, bueno, es evitar las partes o los componentes que tienen elementos metálicos, que son parte de la constitución del equipo, ¿sí? Y que nosotros en ello tenemos que tomar algunas precauciones adicionales, como posicionar el paciente evitando estos elementos. ¿Por qué? Porque nos van a generar artefactos sobre la imagen que van a influir en lo que es la calidad del estudio y el posterior contorneo de lo que es los órganos de blanco o órganos de riesgo. Bien, ahora sí, acá queda para ustedes un video para que puedan ver un video de cómo se confecciona una máscara y bueno, todos sabemos que una vez que confeccionamos la máscara tenemos que esperar un cierto tiempo prudencial hasta que la máscara se enfríe completamente antes de retirarla, porque si no corremos el riesgo de que esa máscara se encoja y modifique su forma y después no le sirva a nuestro paciente o le genere una compresión que le produzca una incomodidad tal que el paciente se pueda mover o hasta pueda rechazar su colocación. Para eso es importante, bueno, tratar de, cuando utilizamos dispositivos beneficiados por agua para la confección de la misma, tratar de reducir el máximo de excedente de agua posible, porque bueno, más allá de generar una incomodidad al paciente, también lo que hace es prolongar el tiempo que se requiere para que para que ese accesorio se enfríe y que se pueda retirar del paciente. Y acá nos valemos de algunos elementos para, bueno, poder secarlos o aportarles un poco de frío para que se puedan bajar su temperatura más rápidamente. También lo mismo sucede cuando utilizamos un horno de convección, también, sí, es importante, ya sea que utilicemos agua o convección, tener claro conocimiento de la temperatura que alcanzó ese accesorio y avisar al paciente que lo que le vamos a colocar sí va a tener una temperatura diferente a la temperatura ambiente y que sepa que va a enfriar rápidamente, que sepa que va a poder ver, que va a poder respirar con él y que vamos a estar atentos a todas las sensaciones que tenga y a los llamados de atención que él pueda considerar necesario realizarnos, ¿sí? Es importante ir moldeando las partes que nosotros necesitamos o consideramos, ¿sí? Que nos van a aportar más recursos a la hora de lo que es la reproductibilidad, como es toda la zona del puente de la nariz, los ojos, que realmente envuelva la mandíbula, ¿sí? Para que reduzca las diferencias de posicionamiento que tenemos en esas zonas. Como decíamos hoy, existen máscaras que son abiertas, que pueden brindar mayor comodidad a pacientes que de repente tienen mayor ansiedad o claustrofobia, ¿sí? Este ejemplo de máscara soluciona un poco lo que decíamos hoy en el sentido de que todavía nos permite tener un punto de inmovilización en la nariz a la vez que deja despejados los ojos y la boca. Sabemos que hay pacientes que van a venir con un nivel de ansiedad, sí, que está generado por diferentes cuestiones. Nosotros vamos a tender a darle al paciente toda la información que necesita para entender lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, sí, pero también tenemos que ser conscientes que no podemos controlar todos estos aspectos y hay algunos que son del paciente y que tienen que ver con sus experiencias, con sus sensaciones, y que más allá de que nosotros les brindemos toda la información necesaria frente a la colocación de una máscara, el paciente puede no reaccionar bien, puede asustarse, ¿sí? Y ahí necesitamos destinarle el tiempo necesario para darle de alguna manera el espacio que necesita para poder intentar aceptar
ese procedimiento y bueno, habrá algunas situaciones de donde no logremos confeccionar esa máscara y volveremos, y acá volvemos a lo que decíamos hoy, tendremos que conversar como equipo de profesionales qué podemos hacer en esas situaciones, ¿sí? O qué alternativas podemos encontrar para mejorar la experiencia de ese paciente, porque además va a tener que pasar por la experiencia de tratamiento todos los días. No todo depende de nosotros y eso tenemos que tenerlo claro. Hay pacientes que no logran, sí, el posicionamiento de cúbito supino por diferentes cuestiones y acá tenemos que también poner en la balanza, sí, qué tantos accesorios podemos adicionar para lograr esa posición y bueno, sacrificar algunas cuestiones vinculadas al objetivo y acá volvemos a lo mismo, la importancia del diálogo, quizás tengamos que hacer algunos puntos, ¿sí? De alineación adicionales, quizás tengamos algunos puntos de alineación para lo que tiene que ver con la ubicación del isocentro y otros puntos que nos sirvan para lo que es la alineación del paciente. Esto también tiene que ser registrado correctamente para que no haya confusiones entre ambos puntos, ¿sí? Tenemos que dejar bien claro cuál va a ser, cuáles van a ser los tatuajes o los puntos, las marcas que van a ser utilizadas como punto cero, como punto de partida y cuáles son puntos adicionales que colaboran con el posicionamiento. También existen algunos pacientes que puedan tener alguna situación, sí, dolor o algo en miembros superiores, y bueno, y tenemos que valernos de algunos elementos que nos ayuden a permitir o a facilitar la permanencia del paciente en esa posición siempre también teniendo claro eh, que tiene que ser reproducible, ¿sí? Lo que utilicemos en la simulación lo tenemos que poder utilizar en el equipo. De nada sirve utilizar un elemento que nuestros colegas en los equipos de tratamiento no los tengan a su disposición. Acá le agradecemos también a Nayeli por sus imágenes. Acá tenemos otro lindo ejemplo también, en los casos que tenemos pacientes con colostomía, acá él que nos brinda algunas imágenes con un ejemplo de, bueno, cómo podemos solucionar, ¿sí? Cuando tenemos un paciente con traqueostomía y tenemos que utilizar una máscara extendida que incluya todo lo que son los hombros, ¿sí? Acá podemos, una vez que la estamos confeccionando, podemos hacer un primer recorte de la zona del traqueostoma, también dialogar acerca de ¿sí? Cuál es la situación de, de esa traqueostomía, ¿sí? ¿Qué necesitamos tomar en cuenta acerca de ella? Y a la hora de confeccionar la máscara, elaboramos una ventana que permita, ¿sí? Todos los días para su colocación, la respiración adecuada del paciente y reduzca la incomodidad, ¿sí? Un elemento o algo muy importante que tenemos que recordar es no dejar, como se ve acá en la imagen central, ¿sí? Puntos o zonas como filosas o que puedan generar una lesión o una incomodidad en el paciente, ¿sí? Si ven en la imagen que está más a la derecha, toda esa zona fue de alguna manera suavizada, ¿sí? Y se eliminaron todos los puntos que puedan generar una incomodidad o una lesión en el paciente. Y dejó una ventana también de tamaño adecuada para lo que es la colocación diaria. Ahora los vamos a invitar a realizar una segunda encuesta. Sí, sabemos que el tiempo que tenemos destinado para los procedimientos, no solo para el procedimiento de simulación, sino para lo que son las sesiones de tratamiento diario, son una limitante del proceso, ¿sí? Es algo con lo que lidiamos los técnicos todos los días en nuestra práctica. Entonces acá les preguntamos, bueno, ¿en qué consideran ustedes que más los está afectando la falta de tiempo? ¿Sí? Sabemos que quizás los están afectando en todas las opciones que se ofrecen allí, pero bueno, les preguntamos, en su opinión, ¿en qué sienten que a ustedes les afecta más? Hola Karina, no sé si te parece responder ciertas preguntas por mientras responden en la Sí, encuesta. claro que sí. Eh, Alex nos pregunta
Se han utilizado máscaras en la posición prono para el tratamiento de médula espinal. Em, yo particularmente no las he utilizado, pero veo que se utilizan, sí, teniendo las debidas precauciones de posicionamiento, la educación correcta del paciente, asegurar que durante el transcurso no solo de la simulación, sino del tratamiento, bueno, el paciente pueda respirar adecuadamente. Existen algunas unos apoyacabezas que son para decúbito prono que despejan lo que es la zona de la nariz y la boca y permiten al paciente respirar correctamente. Pero bueno, eso depende del estado general del paciente, de lo que cada paciente pueda lograr, pero realizarse sé que lo realizan. No sé ustedes, Alejandro de Nilsson, si en su experiencia tratan pacientes de cúbito prono con máscara y tienen algún comentario que quieran aportar. Bueno, voy a empezar yo. En mi práctica usual no estamos utilizando máscaras en prono. Creo que con la posibilidad de hacer técnicas en IMRT y en BIMAT y vamos a hacer un cráneo espinal, podemos hacer la simulación de los pacientes, eh, digamos, en un decúbito supino y no necesitaríamos hacerlo en prono. No sé si Denilson lo hace en prono, pero yo al menos no lo hago. No, al igual que Alejandro, no es una práctica que realizamos. En el caso de una TBI, se usa un otro elemento para mantener todo el cuerpo del paciente estable en una sola posición, pero el utilizar una máscara en prono en realidad no lo utilizamos. Creo que podemos finalizar la encuesta y ver los resultados. Perfecto. Ok, estos son los resultados. Ok. Bien, vemos que para la audiencia que tenemos hoy, sí, la educación del paciente es lo que consideran como, bueno, en lo que más los está limitando el tiempo para los procedimientos, la definición del posicionamiento y la discusión con colegas. ¿Sí? Después, en últimos lugares o siguiendo, la selección de inmovilizadores también se ve afectada, el registro y lo que es la mejora de la calidad. Acá no hay una respuesta buena o mala, ¿no? Era conocer cuáles eran las limitaciones que ustedes sienten que están teniendo y poder aportarles algunas consideraciones que de repente los puedan ayudar para solucionar lo que tiene que ver con cada una de ellas. Ustedes decían como más importante, reconocían la educación del paciente. Acá podemos retomar un poco lo que decíamos inicialmente, ¿sí? Y considerando que las personas aprenden de diferentes maneras o mediadas por diferentes formas o dispositivos, quizás nos pueda ayudar a de alguna manera mejorar esa situación, el tener de repente videos cortos, explicativos, que puedan ser enviados al paciente previo al procedimiento o esa misma información tenerla por escrito. Lo mismo todo lo que tiene que ver con lo que es la preparación, la importancia del porqué, la preparación. em, También, de repente, también poder mandarles materiales acerca de, bueno, cómo va a ser la confección de su máscara, qué cosas puede tener de alguna manera o es necesario que tenga presente previo a lo que es la realización del estudio. Por ejemplo, en este caso, sí, cuando se les manda ayuno a los pacientes, bueno, que esa información pueda ser enviada previo por escrito y bueno, y destacándoles por qué es importante que se sigan esas recomendaciones. Creo que eso nos puede ayudar un poco a disminuir o a tener más herramientas que nos ayuden a sentirnos un poco más
más apoyados en lo que tiene que ver con la educación del paciente. Lo mismo para lo que es las sesiones diarias de tratamiento, que de repente se pueda contar con infografías o con videos que estén a disposición en salas de espera para que el paciente, bueno, en esos tiempos que está, pueda de alguna manera podamos reforzar todo lo que es los aspectos de educación que necesitamos y que no tenemos tiempo para realizarlos, ¿sí? Otro de los aspectos que ustedes mostraban era, bueno, la selección o la confección de los elementos de inmovilización. Em, Otra de las opciones era la discusión entre colegas. Bueno, el tener de repente pequeñas instancias, ¿sí? Con su equipo, aunque no participen todos, sino que lo puedan hacer de manera rotativa y puedan discutir casos, ¿sí? Que de repente presentan mayor dificultad, los puede ayudar a ver opciones para futuras situaciones, ¿sí? Y que eso los pueda beneficiar cuando no hay suficiente tiempo para esas cuestiones. El tener la gestión por procesos, ¿sí? Y los protocolos nos ayudan muchísimo en ese sentido, ¿sí? A no tener que estar pensando para cada paciente, ¿sí? ¿Qué voy a usar? ¿Cómo? ¿Qué técnica voy a realizar? ¿Sí? Sino que tener protocolos elaborados, protocolos de adquisición, protocolos de tratamiento que sean accesibles, que yo tenga acceso a ellos, tenerlos en formato digital, quizás frente a una duda o a una consulta, si estoy en el espacio de simulación o en el espacio de tratamiento, me puede facilitar hacer una pequeña consulta, ¿sí? Y el hacer revisiones periódicas de los procedimientos puede ayudar a no tener que estar eligiendo entre tantas opciones y tener definidos lineamientos para solucionar cada uno de ellos. Em, También tener solicitudes de tomografías estandarizadas, ¿sí? Que facilite a los médicos, ¿sí? El poder colocar de manera fácil en una solicitud cuáles son sus expectativas, cuáles son sus objetivos para ese procedimiento y que para ustedes sea fácilmente visualizables, ¿sí? A su vez también que las planillas de registro de los procedimientos también sean de fácil llenado, que no tengan que perder tanto tiempo escribiendo cada una de las cosas, que eso sabemos que además de insumir tiempo también genera el desafío de tratar de entender de lo que escribimos en ese momento. También apoyarnos, ¿sí? Con la utilización de fotografías que nos ayuden a registrar elementos que son importantes, como por ejemplo esta foto en la simulación nos ayuda a tener una idea de, bueno, cuáles fueron los accesorios que fueron utilizados, en qué posición fue colocado el paciente, cuáles fueron los lugares donde fueron indexados estos accesorios. Esta misma foto puede ser utilizada dentro de los monitores internos de los equipos de tratamiento como un refresh fácil cuando el técnico entra previamente a la sala a preparar las cosas para recibir el paciente en el equipo de tratamiento. El tener apoyo de enfermería también nos puede ayudar en esto de cuando no tenemos demasiado tiempo para los procedimientos, a que bueno, la enfermera pueda ir intercambiando con los pacientes, dialogando con los pacientes acerca de si realizó la preparación que necesitaba realizar, si tiene alguna pregunta previo a pasar al estudio, algo que sobre todo los pacientes preguntan mucho, bueno, acerca del dolor, si cuánto va a demorar el estudio, ¿sí? Eso nos puede ayudar a reducir la cantidad de preguntas en la sala de simulación propiamente dicha y nosotros nos podamos enfocar de mejor manera en el procedimiento. Otra pregunta también que muchas veces hacen es cuánto van a demorar en comenzar con su tratamiento y demás, ¿sí? Entonces, el tener el apoyo de enfermería en estos casos nos puede ayudar mucho. Y por supuesto que verificando la preparación, ¿verdad? Ahora vamos al punto 2, ¿sí? Vamos a dejar un poquito lo que es simulación y vamos a pasar al posicionamiento exitoso en los equipos de tratamiento. También solo algunas cosas para compartir con ustedes. Lo que decíamos hoy, verificar la correcta alineación del paciente y el correcto posicionamiento del paciente antes de, ¿sí? Hacerlo pasar a la sala de tratamiento. Es
es importante que verifiquemos que interpretamos correctamente la simulación, que entendimos cuáles son todos los elementos de inmovilización y de fijación que se van a utilizar y tenerlos a disposición todos los días de manera rápida, ¿sí? Y fácilmente visualizable para no cometer errores como este que estamos compartiendo. En este caso, ¿sí? En este paciente hubo un error en la colocación del apoyacabeza, ¿sí? Se colocó un apoyacabeza diferente al que se había colocado en la simulación y esto llevó a esta diferencia, ¿sí? En el posicionamiento. Para ello son muy útiles los ayudamemorias en los monitores internos. Por supuesto que acá hubo que quitar máscara, ¿sí? Reposicionar todo el paciente y repetir el CONMIN. Esto en una sesión diaria implica el doble de tiempo del que hubiéramos utilizado, más la incomodidad que generamos al paciente, más las dosis adicional que le dimos al paciente en el sentido de agregar una imagen de verificación más. Esto es un poco lo que les decía, tener a disposición, sí, en el monitor interno, información acerca de fotografías, sí, rápidas que nos ayudan a visualizar de manera rápida la posición, los accesorios, tener de manera clara, sí, y fácilmente identificable cuáles son los accesorios y cuáles fueron las posiciones en las cuales se utilizó ese accesorio. Lo mismo tener de manera fácil, ¿sí? Las correcciones que tenemos que realizar en el posicionamiento. Y un detalle también importante y que ayuda mucho en la reproductibilidad o disminuye los errores, ¿sí? Acá agradezco a mis compañeros a Joaquín, Rodney, Fernando, Agustina y Virginia que nos brindaron estas imágenes, ¿sí? Que un aspecto importante es el primer día, cuando nosotros hacemos el posicionamiento 1 en el equipo de tratamiento, registrar las posiciones de camilla, ¿sí? Que quedaron definidas una vez que alineamos, ¿sí? A nuestro paciente en los tres puntos en las tres marcas de la máscara, ¿sí? Como vimos en cursos anteriores, es importante que siempre cuentemos con tres puntos de alineación para cualquier zona del cuerpo. En estos casos, en pacientes de cabeza y cuello, vamos a tener esas tres marcas en máscara. Una vez que logramos alinear los tres puntos, ¿sí? Registremos esa posición de camilla y todos los días, ¿sí? Cuando empecemos el posicionamiento para la sesión diaria, ¿sí? Hagamos la alineación de esos tres puntos de la máscara en esa posición de camilla. ¿Sí? Una vez colocada la máscara, si vemos que tenemos diferencias, si no logramos la alineación de los tres puntos, eso quiere decir que el paciente nos quedó con mínimas diferencias. ¿Sí? Ahí podemos retirar la máscara, hacer mínimas correcciones de posicionamiento, volver a colocarla. Esta práctica que podemos tender a pensar que va a llevar tiempo, nos va a quitar tiempo, en realidad reduce las diferencias o mejora lo que es la reproductibilidad y reduce la cantidad de ajuste que tenemos que hacer a la hora de realizar nuestro tratamiento. Es una práctica que le hemos implementado y nos ha dado mucho resultado y le agradezco a los compañeros que me la compartieron. Bueno, otro elemento a tomar en cuenta a lo largo del tratamiento son los cambios en el cabello, ¿sí? Acá simplemente compartimos un ejemplo en un paciente masculino, pero esto sucede también en pacientes femeninas, ¿sí? O lo mismo donde suceden cortes de cabello, donde se rasura la barba, y bueno, es importante que si nosotros tenemos un paciente, ¿sí? Como muestra el ejemplo, con barba, intentar comunicarle al paciente la importancia de quitarse la barba para la simulación y como punto de partida, porque bueno, esta barba, si nosotros vamos a estar irradiando en la zona de la cabeza y el cuello, sabemos que va a sufrir alteraciones y sabemos que eso nos va a generar dificultades para lo que es la reproductibilidad diaria. Entonces, en estos casos, es aconsejado hablar con el paciente inicialmente, explicándole muy bien el porqué, ¿sí? Y comenzar desde el punto 1 sin este exceso de cabello. Lo mismo para la colocación o el arreglo del cabello para las pacientes a la hora de confeccionar la máscara.
¿sí? Es un elemento que, bueno, si nosotros optamos por colocar el pelo de determinada manera en la simulación, lo vamos a tener que colocar igual todos los días para el tratamiento, porque esto genera diferencias. También sabemos que tenemos desafíos, más allá de que se respete el tiempo de enfriado de la máscara, ¿sí? Nosotros sabemos que se producen diferencias, diferencias por cambio de peso, diferencias por cómo responden los pacientes a la medicación, que a veces pueden tener la cabeza, la cara, cuello un poco más inflamados, menos inflamados, ¿sí? Y esto nos genera mínimas diferencias que podemos compensar con diferentes elementos, pero tenemos que saber que cada uno de los elementos que coloquemos también estamos teniendo un posicionamiento un poquitito diferente al que comenzamos en la simulación. Pero bueno, nos sirve, ¿sí? Compensar con estos accesorios el uso de estas cuñas, ¿sí? Para corregir esas diferencias. Acá hay otro ejemplo, ¿sí? También existen máscaras que tienen estos pequeños pin que nos sirven, ¿sí? Para ajustar o variar lo que es el ajuste, ¿sí? Para responder un poco o solucionar a estos cambios, ¿sí? de situación del paciente. Acá lo que vemos es que puede ser una práctica un poco más que nos brinde más rango de movilidad, colocar sí, estos pin de posicionamiento en la posición 2. Esto nos va a permitir, sí, que si necesitamos ajustar más, podamos pasar a valores 1 o 0, o si necesitamos dar un poquito de espacio, sí, aflojar un poco, reducir la compresión que está realizando la máscara sobre el paciente, podamos, sí, ir hacia valores un poquitito más grandes y, bueno, y solucionar, en vez de utilizar cuñas, utilizamos, sí, estos accesorios y los tenemos a disposición. Otro factor que también tenemos que tener presente es el factor de uso que tenemos, ¿sí? Y los controles de calidad de los elementos de inmovilización y posicionamiento, ¿sí? Sobre todo, si tomamos en cuenta que, por ejemplo, si nosotros partimos de un ejemplo de 10 pacientes de ORL semanales, ¿sí? Nosotros tenemos una clínica donde atiende 10 pacientes, ¿sí? De cabeza y cuello, donde se utiliza la polla cabeza 3, ¿sí? Y se va a realizar un fraccionamiento estándar. Para el accesorio que nosotros utilizamos, estamos utilizando en el tomógrafo, ¿sí? Significa que lo vamos a usar 10 veces a la semana. Ahora, para la polla cabeza 3 que vamos a estar utilizando en el acelerador lineal, significa que lo estamos utilizando 50 veces por semana. Si esto lo trasladamos, lo calculamos lo que significa a lo largo de un mes, o a lo largo de 6 meses, o a lo largo de un año, vemos que esas diferencias cada vez se van haciendo como, bueno, más significativas quizás para nosotros. Entonces es importante controlar, ¿sí? En qué condiciones están nuestros accesorios y también hacer una rotación de las mismas, ¿sí? Porque si, sobre todo a la hora de confeccionar máscaras de inmovilización, si nosotros lo hacemos con una apoyacabeza que tiene un factor de uso mucho menor, cuando vamos a colocar el mismo apoyacabeza que tiene un factor de uso mayor en el equipo de tratamiento, puede generar diferencias y que la máscara no quede con la misma compresión y dé más libertad para el movimiento. Y bueno, y la situación, y a la inversa, si utilizamos un elemento que esté muy viejo en la simulación, y después venimos al equipo de tratamiento y utilizamos un apoyacabezas muy nuevo, ¿sí? Entonces, esto es importante tomar conciencia del control de calidad de los dispositivos de inmovilización. Bien, a la hora de realizar técnicas mediadas por imágenes, sí, es importante tener claro la frecuencia en la que vamos a hacer esas imágenes, la forma en la cual vamos a adquirir esas imágenes, ¿sí? La importancia de tener protocolos, ¿sí? Para la realización de las mismas y algunas estrategias para, bueno, la correcta alineación o posicionamiento de los pacientes o la correcta reproducibilidad. La frecuencia en la cual realicemos las imágenes siempre
va a estar influenciada por la región en la cual estemos tratando, ¿sí? La región en cuestión. En este caso nosotros estamos hablando de pacientes de cabeza y cuello, pero también esta técnica tenemos que tener en claro las particularidades. No es lo mismo si lo que es IGRT en cabeza y cuello, si lo comparamos con IGRT en pulmón, en próstata, en abdomen. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Para cabeza y cuello podemos decir que podríamos, considerando que tenemos muchas estructuras muy pequeñas, con límites de tolerancia muy diferentes, ¿sí? Y que a su vez se prescriben altas dosis. En algunos casos vamos a necesitar realizar combin diario. También esto está influenciado por el estado general del paciente, por la complejidad de la técnica, por el lugar donde esté ubicada la lesión, por el órgano de riesgo que tenga próximo, ¿sí? Por las tolerancias de los mismos. Em, También es importante tener claro a la hora de la definición de la técnica de adquisición, bueno, cuál es el movimiento potencial que va a tener que tiene ese tumor o ese volumen blanco o ese volumen de planificación, ¿sí? A su vez, también tenemos que considerar, bueno, cuál es el fraccionamiento que se va a realizar en ese paciente. No es lo mismo la planificación de cómo se van a adquirir las imágenes en un paciente que se va a realizar 30 sesiones a un paciente que se va a realizar 3 sesiones de tratamiento, ¿sí? Este, y esto es importante discutirlos como equipo y tenerlo establecido en los protocolos del servicio. También tener a disposición tablas de tolerancia, ¿sí? Que nos guían o nos indiquen qué es lo que tenemos que hacer frente a cada caso. Pero también tener en claro y recordar que no todos los pacientes se pueden guiar por la misma tabla de tolerancia. Típicamente nosotros decimos que cuando estamos en tratamientos de cabeza y cuello no podemos tolerar más de diferencias de mayores a 5 milímetros. Pero bueno, si nosotros estamos frente a la situación de un paciente que tiene tiene una lesión en un lugar donde hay un órgano de riesgo muy próximo con un límite de tolerancia muy bajo, ¿sí? Quizás esos 5 milímetros resulten excesivos. En estas situaciones es importante, ¿sí? Dialogar mucho con el equipo y tener claro y establecido desde el inicio y que sea comunicado de manera también clara y por escrito para el equipo técnico, ¿sí? En qué situaciones los pacientes requieren imágenes diarias o requieren la presencia del médico a la hora de la realización de estas imágenes y no simplemente la aplicación de una tabla de tolerancia. Van a haber pacientes que nos vamos a poder guiar por ellas, van a haber pacientes que requieran una atención especial o podemos tener establecidas más de una tabla de tolerancia. Es importante porque cada vez sí estas técnicas están más a disposición, las realizamos con mucho más frecuencia en nuestra práctica diaria y cada vez los técnicos nos enfrentamos a la decisión de, bueno, cuándo es necesario repetir, corregir ese posicionamiento, cuándo no. ¿Sí? Muchas veces nos enfrentamos a la situación de que necesitamos un médico y tenemos que llamar por teléfono. ¿Sí? Entonces, estas cosas es buena tenerlas conversadas y anticipadas previo al inicio del tratamiento. Si es un paciente que sabemos por su localización, por su patología, ¿sí? Que tiene un posicionamiento muy crítico, y necesitamos especial atención y necesitamos la presencia del médico a la hora de realizar las imágenes, más allá que tengamos establecido en el servicio una tabla de tolerancia, esto tenemos que organizarlo previo al inicio de tratamiento, ¿sí? Porque todo eso lleva a que el paciente esté más tiempo dentro del equipo con una máscara que genera cierta incomodidad, más si a esto todavía le agregamos que utiliza dispositivos para fijar fijar la mandíbula o alguna otra necesidad, ¿sí? Y siempre que los desplazamientos de nuestra camilla excedan los límites de tolerancia, vamos a necesitar repetir esas imágenes, ¿sí? Y lo otro importante también, que es importante que necesitamos tener en claro en el momento de tomar esa decisión, es si podemos mejorar esa posición o no, ¿sí?
Eso es un ejercicio diario que hacemos con todos los pacientes. Bueno, tenemos esta diferencia. ¿Realmente podemos mejorarla o no podemos mejorarla? ¿Sí? Siempre prestando atención al paciente que tenemos frente y a su estado general. Acá cobran mucha importancia los protocolos. ¿Sí? Frente al uso de IGRT es necesario tener establecido, ¿sí?, tablas de tolerancia para que los tecnólogos se puedan apoyar en ellas. Motivos para repetir las imágenes, ¿sí? Como decíamos recién, los desplazamientos son muy grandes, la anatomía es inconsistente, hay cambios de peso en los pacientes, ¿sí? Hay una molestia, de repente puede pasar que en algunas sesiones de tratamiento, en tratamientos de muchas sesiones, el paciente en algún día en particular esté con alguna molestia adicional y ese día genere mayores diferencias o genere mayor incomodidad o que el paciente se pueda movilizar. ¿Sí? Ahí es necesario, ¿sí?, repetir imágenes, ¿sí? Todo lo que, o sea, atender esas necesidades del paciente y repetir imágenes que nos permitan estar seguros de que estamos en el posicionamiento correcto. Pero también siempre tenemos que tener claro que cada vez que hacemos imágenes estamos irradiando. Y al final del tratamiento se suman todas las imágenes que hicimos a lo largo de todos los días, ¿sí? No podemos hacer imágenes deliberadamente en el equipo, tenemos que ser estratégicos en eso y tenemos que tener un compromiso real entre la precisión y la seguridad del paciente. Es importante también tener en claro cuándo es necesario replanificar. Sabemos que la decisión de replanificación es una decisión del oncólogo radioterapeuta, del físico médico, sí, pero quienes estamos todos los días con los pacientes y tenemos la obligación de alertar diferencias que estemos visualizando en las imágenes, somos nosotros, los tecnólogos que estamos todos los días, ¿sí? Aunque la decisión no es nuestra, ¿sí? Tenemos la obligación de estar atentos a ello y reportarlo y comunicarlo al equipo. En este ejemplo podemos ver, ¿sí?, cómo tenemos una diferencia en lo que es un cambio de peso del paciente entre lo que era la imagen inicial obtenida en la tomografía de simulación y la imagen, ¿sí?, obtenida en el equipo de tratamiento. Tenemos que estar atentos siempre a estas imágenes y tener en claro también establecido en el servicio cuáles son los cambios de peso que son significativos, ¿sí?, o que requieren una replanificación. Es clave la identificación temprana, ¿sí? Si nosotros percibimos estos cambios, no esperemos a que estos cambios sean más, más significativos o más importantes, ¿sí? Cuando los estamos advirtiendo, enseguida comuniquémoslos al equipo para que el equipo pueda tomar las decisiones necesarias, porque sabemos que replanificar significa una nueva simulación, una nueva planificación y todo esto es tiempo y tenemos que saber o tener bien claro qué hacemos mientras transcurre ese tiempo y esto es decisión, sí, médica y decisión del médico, radioterapeuta y bueno, obviamente apoyado por el físico médico. Nosotros, si tenemos imágenes a disposición, vamos a hacer imágenes. Dijimos, hacemos imágenes siempre que esté justificado que hay un beneficio en hacerlas, pero bueno, es necesario la revisión de esas imágenes, ¿sí? No podemos hacer imágenes que queden y que no sean revisadas por los profesionales que tienen que hacerlo. Esto es importante que esté establecido en los procesos y en los protocolos y que todos seamos conscientes, ¿sí?, de las responsabilidades y de la participación que tenemos en cada una de ellos. Y lo importante también de la documentación, más allá de cuando vemos una diferencia, llamar, mandar un mensaje, comunicar, es importante que lo dejemos registrado en los documentos, ¿sí?, propios del paciente, la historia clínica del paciente o en las herramientas, según las herramientas con las que utilicemos, en el formato que se acuerde, pero tiene que quedar registrado, no puede ser algo que solo sea comunicado de manera verbal. Bueno, a la hora de la coincidencia de imágenes, acá tenemos como que muchos, sí, como muchos desafíos y
siempre surgen preguntas, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer coincidir? Tenemos que hacer coincidir estructuras óseas, tenemos que hacer coincidir volúmenes, empezamos por hacer coincidir volúmenes blandos, empezamos por hacer coincidir estructuras óseas, y siempre tratamos de ver cómo optimizar, ¿sí?, estos procedimientos. Si bien podemos partir por una primera alineación en base a estructuras óseas, al día de hoy sabemos que eso no es suficiente, ¿sí? Que es necesario también mirar la coincidencia de los tejidos blancos y del volumen objetivo, valernos de las herramientas que tenemos en el software para, bueno, ver cómo está la posición de nuestro PTB. No importa solamente lo que es la alineación ósea, ¿sí? Hoy estamos con otras técnicas, con otros dispositivos de imagen, y tenemos que optimizarlos y utilizarlos al máximo. Es importante también no solo revisar la coincidencia de nuestro PTB, sino también verificar la posición y la ubicación de los órganos de riesgo, confirmar que estén en esa ubicación esperada, porque bueno, si no podemos, como dijimos antes, provocar la sobredosificación de un órgano de riesgo, sobrepasar una de las dosis de los límites de tolerancia y de lo que se estableció en la planificación como aceptado, ¿sí?, para ese tratamiento. Mirar siempre también las superficies de la piel, los cambios, ¿sí?, las marcas a la hora de la colocación de la máscara, si estamos teniendo también diferencias todos los días en la alineación de los puntos. Este, Ver, no atribuirlo solamente a una dificultad en la reproducción de lo que es el posicionamiento, sino, bueno, mirar si esto no se atribuye a cambios de peso, a inflamación de la zona, ¿sí? Tenemos que estar atentos a las reacciones de los pacientes. Muchas veces vemos cambios en su anatomía también producidos por alguna medicación, sí, que causa que la zona pueda estar más inflamada, menos inflamada, y esto genera diferencias. Eh, no solo miramos la coincidencia, ¿sí?, de las estructuras internas, también tenemos que estar atentos, ¿sí?, a las diferencias desde el punto de vista externo, y estar atentos a los cambios de signos y síntomas del paciente, ¿sí? Hay un elemento importante también. Si tenemos, si estar atentos, sí, y esto es algo bueno a discutir como equipo en esas instancias, es que si tenemos diferencias, ¿sí?, o percibimos diferencias reiteradas o tenemos patrones de diferencias reiteradas, bueno, ahí ya no estamos hablando de que son diferencias en ese paciente, quizás estamos teniendo estas diferencias provocadas por algunos aspectos de nuestras prácticas, por algo que hacemos sistemáticamente todos de esta manera, que genera que tengamos estas diferencias. También puede ser el deterioro de algún elemento de inmovilización o posicionamiento que hace que tengamos, ¿sí?, que no podamos hacer los ajustes debidos o como quisiéramos, y esto nos lleva a tener esta diferencia sistemática, ya sea en el posicionamiento de la inmovilización. Bueno, esas diferencias necesitan ser atendidas ya con definiciones más de servicio, ¿sí? Ya no es tanto sobre mirando nuestra práctica individual, sino, bueno, al recambio de determinados elementos de fijación o posicionamiento, a algunos vicios que solemos tener a lo largo, o sea, que vamos adquiriendo a lo largo de los años, y que, bueno, en estas discusiones puede ser una oportunidad para ver formas diferentes. Por ejemplo, si tenemos dificultades a la hora de identificar la posición o el posicionamiento o la ubicación de determinado accesorio, y eso lleva a tener errores en el posicionamiento diario, bueno, quizás tengamos que cambiar la forma de registrar eso, ¿sí? Los instrumentos o los elementos que utilizamos para el registro de los procedimientos. Tenemos como que, bueno, estar atentos a estos patrones. Eh, Otros
otras cosas que son importantes también son los movimientos generados por el paciente en el transcurso de su sesión de tratamiento, porque el paciente traga, porque el paciente respira. Y bueno, acá tomando en consideración, ¿sí?, el estado general del paciente y lo que el paciente puede acompañar en nuestro seguimiento, bueno, si nosotros le explicamos que durante los segundos, sí, donde se está realizando la irradiación del tumor, el paciente pueda mantenerse sin tragar en esos momentos, sí, o lo mismo a la hora de adquirir la tomografía de simulación, si durante esos segundos el paciente puede mantenerse sin tragar, eso va a reducir las diferencias de posicionamiento. Lo mismo la posición de la lengua, ¿sí? Si no estamos utilizando ningún inmovilizador, pero le transmitimos al paciente lo importante que es para nosotros que él mantenga la lengua sin mover, ¿sí? Muchas veces tendemos a hacer movimientos involuntarios producidos también por el estrés. Si nosotros tenemos esta comunicación con el paciente, podemos ayudar a disminuir. Por supuesto que si contamos con camilla robótica que nos hace 6D, que nos permite hacer, ¿sí?, traslaciones, inclinación, rotación y giros, vamos a poder solucionar mejor estas diferencias, ¿sí? Y vamos a poder realizar ajustes más finos que nos ayuden a reducir o a corregir estos errores y que no necesitemos llegar a la reposición del paciente en el equipo de tratamiento. Pero siempre también necesitamos hacernos esta pregunta, si realmente ya tenemos un posicionamiento que cumple con los requisitos para ese tratamiento y si lo podemos mejorar. No podemos estar indefinidamente haciendo cambios o haciendo imágenes. Tenemos que tener claro hasta dónde podemos, los límites para esto. Algunos ejemplos para compartir con ustedes de desafíos comunes, como decíamos recién, ¿sí? Acá el que nos comparte una linda imagen donde vemos en púrpura la imagen del tomógrafo, la imagen de simulación y en verde la imagen del Convincity y vemos las diferencias que tenemos por la posición de la mandíbula, ¿sí? Acá necesitamos, sí, pedirle al paciente, acá necesitamos corregir la posición del paciente para poder solucionar esa diferencia. También puede ayudar el pedirle al paciente a la hora en el punto inicial, cuando confeccionamos la máscara, pedirle al paciente que siempre se mantenga con la boca cerrada, con la lengua quieta, ¿sí? Estas cosas nos pueden ayudar a tener menores diferencias en este sentido. Cuando comenzamos, sí, a comparar imágenes laterales, siempre un punto o un órgano o una estructura que siempre elegimos, sí, es la columna como la vedette, sí, para comenzar como la alineación, después vamos hacia la cabeza, vamos hacia los hombros, pero muchas veces sirve tener sistematizado como, bueno, unos pasos a seguir a la hora de hacer esta verificación, comprobar si tenemos rotación, no tenemos rotación, qué anatomía vamos a priorizar, ¿sí? Y es bueno conocer cuáles son los márgenes de nuestros volúmenes, ¿sí? Para saber qué tolerancias podemos tener más allá de las tablas de tolerancia que tenemos elaborada y tener la posibilidad de realizar la consulta con el oncólogo radioterapeuta acerca de ello. Pero necesitamos involucrarnos en la planificación de ese tratamiento, saber si estas características, saber estos aspectos, si de esa planificación nos ayuda, porque nos ayuda a tomar las decisiones diarias. Y es importante tener claro cuándo vamos a necesitar reposicionar, ¿sí? Por ejemplo, la posición del paladar duro, en este caso, ¿sí? Nos puede decir, no sé si llegan a ver en el ejemplo, acá tenemos diferencias entre lo que es el posicionamiento en lo que es el equipo de tratamiento con lo que era la simulación inicial, ¿sí? En estos casos, cuando no tenemos esta coincidencia de imágenes, necesitamos hacer pequeñas reposicionamientos para solucionar estas diferencias. A ver si tenemos un video acá para compartir con ustedes.
llegan a ver en el video, tenemos una pequeña diferencia, ¿sí? En lo que es la forma de cerrar la boca, pero también en la angulación de lo que es el mentón y la inclinación de lo que es la columna, ¿sí? Para solucionar esta diferencia necesitamos hacer esos ajustes de posicionamiento, necesitamos que el paciente sí, deje su boca cerrada y corregir esta diferencia de hiperextensión de la cabeza. Eso puede ser debido a que quizás esté apoyado de manera diferente lo que es la curvatura del cuello con el apoyacabeza y esto esté generando esta diferencia en la angulación de la mandíbula. Acá tenemos otro ejemplo para compartir con ustedes. Acá yo los invito a que cuando ustedes ven estas imágenes, si ustedes piensan o se les ocurre o quieren sugerir otras formas de corregir estas diferencias, que lo puedan hacer a través del chat y que bueno, va a ser un insumo que les va a quedar para todos también. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Donde tenemos diferencias de posicionamiento entre uno y otro. No solo tenemos una diferencia en lo que es la posición de la columna, que siempre utilizamos, es como nuestra mejor aliada, sino que necesitamos sí, que la cabeza del paciente tome una posición más anterior y a su vez desplazar al paciente también un poco en sentido cefálico para que logre adaptarse mejor, ¿sí? A lo que es la curvatura de la apoyacabeza y nos permita corregir este posicionamiento. Vemos la importancia, tanto en el ejemplo anterior como en como en otros que vamos a ver, la importancia que es el correcto posicionamiento del paciente en el apoyacabeza. Más allá de estar seguros de utilizar el mismo apoyacabeza, vemos las grandes diferencias que tenemos, aun cuando estamos utilizando el apoyacabezas correcto, aun cuando tenemos una máscara de inmovilización que parecería que nos aseguraría que estamos en esa posición, porque si no, no debería calzarle en la cara del paciente. Vemos que tenemos diferencias, ¿sí? Porque, bueno, estamos rodeados de muchas partes blandas que se acomodan, ¿sí? A nuestras necesidades de alguna manera, pero las estructuras internas no acompañan y necesitamos poner mucho énfasis en la coincidencia o en el correcto posicionamiento de ese elemento. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Que es muy típico en nuestra práctica diaria, que es que tenemos una falta de coincidencia o vemos una no coincidencia en lo que es la posición de las clavículas, ¿sí? O el paciente nos queda ligeramente colocado más cefálico o más caudal. Acá vemos una diferencia. Acá tenemos que preguntarnos si estamos teniendo diferencias solamente en el posicionamiento de la cabeza o tenemos una diferencia en la cabeza y en los hombros. Porque bueno, si la cabeza está posicionada correctamente y la diferencia la tenemos en los hombros, ¿sí? Quizás tengamos que hacer modificaciones diferentes. ¿Sí? Acá como lo que vemos es que quizás podamos solucionar esto colocando al paciente un poquitito más abajo en la camilla o más caudal y reposicionando los hombros. Bien, además del posicionamiento o correcto posicionamiento de lo que es el cuello y la cabeza en el apoyacabeza, vemos que la boca o la posición de la boca es lo que nos genera muchas diferencias o nos genera los mayores desafíos en lo que es el reposicionamiento, en el posicionamiento diario, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, vemos cómo en uno y en otro el paciente está con la boca más cerrada o la boca más abierta. Acá volvemos a lo que habíamos dicho anteriormente, es importante decirle al paciente, ¿sí? Cómo queremos que esté posicionada su boca durante la simulación y el tratamiento y que él tenga claro por qué para que pueda hacerlo, ¿sí? También tenemos desafíos en cuanto a la hora de adquirir imágenes, a las técnicas, ¿sí? O los parámetros que utilizamos para adquirirlas. Y bueno, y muchas veces nos podemos enfrentar a situaciones donde la técnica que elegimos, ¿sí? Para generar esas imágenes resultó insuficiente porque no nos permitió
visualizar algunas estructuras que nosotros necesitamos para verificar ese reposicionamiento. Y acá una de las preguntas que le habíamos hecho hoy, ¿sí? En la segunda encuesta era el tiempo para la calidad de imagen, ¿sí? Necesitamos tener un tiempo, poder tomarnos un tiempo para ajustar los parámetros de adquisición de imágenes de manera que ellos no sean una dificultad adicional a la hora de evaluar, ¿sí? Nuestras imágenes. Es importante que las herramientas, los insumos que utilizamos, ¿sí? No nos generen dificultades por su constitución en sí misma, ¿no? Entonces, esta zona, la zona de cabeza y cuello, es una zona con diferencias de espesores y muy grandes, ¿sí? A su vez, utilizamos las proyecciones laterales para hacer las correcciones de posicionamiento y bueno, tenemos los hombros que generan una atenuación, el cuello que genera otra, la cabeza que genera otra. Y volvemos a lo mismo, muchas estructuras muy pequeñitas con densidades muy similares a su vez, ¿sí? Porque tenemos muchos órganos de riesgo diferentes concentrados en una región muy pequeña, pero con densidades no tan fácilmente diferenciables en estos dispositivos de imagen. En suma, ¿sí? Puntos como para llevarnos para casa, ¿sí? Es importante que tengamos claro qué hacer si el paciente pierde peso, ¿sí? Para poder definir si es necesario hacer una resimulación y una replanificación, ¿sí? Y cómo esto afecta a la distribución de dosis. Tenemos que tener claro, ¿sí? Cuáles son los desplazamientos que nosotros tenemos, están establecidos que tenemos que manejar para esa región y cuándo saber, ¿sí? Cuándo necesitamos hacer una consulta adicional con el médico. Volvemos a la importancia de tener tablas de tolerancia, ¿sí? Las tablas de tolerancia nos ayudan mucho a definir la conducta en la práctica diaria, pero también es importante que tengamos claro y que haya una comunicación fluida en el equipo para las situaciones de esos pacientes que no podemos guiarnos por esas tablas de tolerancia y necesitamos una participación adicional por alguno de los miembros del equipo, ya sea el oncólogo o el radioterapeuta o el físico médico. ¿Sí? Es muy importante también, en la medida de lo que podamos o en la medida de lo que se pueda, contar con la presencia de los tres profesionales a la hora del setup, porque nos permiten evaluar, ¿sí? Múltiples aspectos y creo que es la única instancia donde nos encontramos los tres profesionales con el paciente en el mismo lugar, ¿sí? Y es una oportunidad de verificación muy rica para todos los aspectos que tienen que ver con el tratamiento. Este, Bien, tener en claro, sí, la definición de los volúmenes, a qué nos referimos con cada uno de ellos y qué significa o qué implicancia tienen, sí, a la hora de evaluar nuestra reproductibilidad diaria y cómo cada uno de ellos definen las conductas a seguir en ese sentido. Y bueno, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de aporte, que se puedan llevar algo para sus casas. Ojalá que algo de lo que compartimos hoy les pueda servir para eh, solucionar o atender de mejor manera algunos de los desafíos con los que se encuentran. Desde ya les agradezco por todos los aportes que fueron haciendo a través del chat, por sus preguntas que siempre son disparadoras para que bueno, todos podamos pensar un problema de diferentes formas o desde diferentes enfoques. Y quedo a disposición para alguna consulta que tengan. No quiero dejar de agradecer a todas las personas, a todo el equipo que trabaja para que cada una de estas sesiones sea una oportunidad
de encuentro positiva para todos nosotros. Agradezco a Emily por su constante soporte, a Benjamin, nuestro presidente, al presidente de Rayos contra el Cáncer, que siempre tiene este interés tan genuino en mejorar la formación de todos los profesionales y el fortalecimiento y de nuestra confianza en la práctica diaria, que creo que eso es muy importante, sí que podamos desarrollar mayor confianza a la hora de desarrollar nuestras actividades. Gracias a Denilson. Gracias a Alejandro también y a todos los que colaboraron en la realización de esta presentación, a Elaine, a también Ángela, que también colaboró en el diseño de esta presentación y a todos los que aportaron imágenes que pudimos utilizar hoy y compartir con todos ustedes. Gracias, Karina. ¿Te parece si damos unos 5 minutos para que puedan hacer preguntas y las podamos responder? En tanto, te hago una que estaba viendo que se repetía bastante en el chat, que si nos puedes dar tips o trucos para el caso de pacientes que tengan el cabello largo, cómo mantener la reproducibilidad de la simulación en la hora del tratamiento. Sí, Eh, el cabello largo es un desafío diario, sí, porque si lo colocamos por debajo de la cabeza es un elemento que causa diferencias en el posicionamiento, porque bueno, no todos los días lo vamos a poder colocar igual, ¿sí? Una práctica que hemos encontrado que nos resulta cuando tenemos un cabello largo es intentar separarlo en dos atrás e intentar colocarlo, despejarlo de lo que es el contacto de la zona de la cabeza con el apoyacabeza, que hemos notado que eso es algo de lo que genera bastantes diferencias. Si recorremos los ejemplos que estuvimos mirando, vemos que el contacto entre el apoyacabeza y el cuello, ¿sí? Genera muchas diferencias. Si nosotros dejamos el pelo acumulado hacia atrás, va a agregar o nos va a sumar dificultades para esa reproductibilidad. Una práctica diaria que no sé, nosotros hemos encontrado que nos ayuda es eso, separar el pelo, en el caso de los pacientes con pelo largo, separarlo en dos, colocarlo a los costados, que no quede a su vez por debajo de ninguno de las zonas de apoyo del apoyacabeza o del arco, del marco de fijación, y dejarlo después acomodadito acá a los costados, ¿sí? Tampoco ponerlo por debajo de lo que son los hombros, porque también genera diferencias, ¿sí? Así que lo mejor que hemos encontrado es esto, pero los invito a que quien haya encontrado otra forma de solucionar esta dificultad se sienta libre de compartirla con nosotros. Gracias, Karina. Edwin también nos preguntaba el caso de las máscaras termoplásticas, si se pueden reutilizar o solamente de un solo uso. Bueno, esto es un poco controversial porque, bueno, por supuesto que creo que acá depende de la técnica que estemos realizando, ¿no? Si estamos hablando de una SBRT, lo aconsejable es no reutilizar las máscaras que sean de único uso. Después las máscaras comunes, sí, si bien es real que las reutilizamos, también tiene que haber un límite para esa reutilización. Digo, nosotros fácilmente podemos darnos cuenta de los cambios que va teniendo el material y bueno, también los pliegues que se van generando muchas veces, que hacen que debiliten al accesorio en sí mismo y limiten su utilidad. Eh, Creo que si todos pudiéramos no reutilizar máscaras, creo que elegiríamos no reutilizarla y siempre tener una máscara nueva para trabajar, ¿verdad? Pero bueno, acá entran en juego otras cuestiones que tienen que ver con las posibilidades del servicio, ¿sí? Pero lo que sí es claro que tenemos que tener estandarizado y acordado en el servicio si reutilizamos las máscaras, la cantidad de reutilizaciones que son aceptables o que consideramos en el servicio como aceptables, ¿sí? Para nuestra práctica. No puede ser ilimitada y no puede quedar a criterio de cada uno de nosotros. Tiene que ser una decisión de servicio.
Yo por ahí veía de manera rápida en el chat que compartieron que otra solución para el cabello es dejarlo recogido arriba, ¿sí? Personalmente no lo he hecho, pero lo comparten ahí como una forma, también de solucionarlo. Pienso que deben de tener que tener las precauciones, sí, también necesarias a la hora de confeccionar la máscara, porque bueno, si es mucho cabello y genera una deformidad en la máscara, también tenemos como esas dificultades, ¿no? De después reproducir esa colocación diaria todos los días. También existen algunas gorritas que se pueden utilizar a la hora de colocar las máscaras. Ayudan también a mantener el pelo o a contener el pelo de una forma más cómoda, ¿sí? Ok, creo que tal vez para finalizar, nos pregunta OVNI Aburto sobre el bolus. ¿Cómo se utiliza Mm. dentro, fuera, para mantener la reproducibilidad también, que es importante? Sí, recuerdo que este punto lo tocamos en el curso anterior, que también es un punto muy controversial, porque bueno, si nosotros los pensamos desde el punto de vista de la reproductibilidad, si nosotros confeccionamos la máscara con el bolus ya colocado, ¿sí? A la hora de la planificación, es como que tenemos la situación que va a tener el paciente todos los días en el tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, hace poco tuvimos un caso donde teníamos que colocar un bolus cerca de la oreja. En una situación fue muy fácil colocar el bolus previo, ¿sí? A la confección de la máscara. El bolus quedó pegado en el interior de la máscara y pudimos todos los días, ¿sí? De alguna manera reproducir no solo la posición del bolus, sino cómo estaba colocado el bolus, igual que cómo estaba colocado a la hora de hacer la planificación. Pero esto tiene que estar bien definido por el equipo de manera previa, porque lo que no podemos hacer es hacer la máscara con el bolus y después quitar el bolus. Después que se defina a la hora de ver la planificación que el bolus no es necesario, y tengamos que quitarlo, si nosotros hicimos una máscara para cabeza y cuello con el bolus colocado y lo retiramos, y más aún cuando utilizamos bolus con un espesor más significativo, ¿sí? Si nosotros lo quitamos, estamos dejando toda esa zona con más libertad de movimiento que si no lo tuviera. Entonces, sí es bueno realizar la simulación y la máscara con el bolus, pero tenemos que tener claro que ese bolus se va a utilizar. Si nosotros después lo quitamos, nos genera esas dificultades. Ahora, si nosotros decidimos colocar un bolus después, ¿sí? De realizar la simulación, tenemos todos los desafíos de reproducir la ubicación y la disposición del bolus igual que como haya generado en la planificación, y tenemos todas las dificultades de contacto de superficie por las irregularidades propias de la zona, que tenemos todo ese desafío de lograr reproducir el bolus como fue diseñado en el planificador, que sabemos que tienen todas esas dificultades. No sé, capaz ahí ustedes, Denilson y Alejandro, quieran compartir algo en relación al bolus. El bolus siempre es como muy controversial, hay ubicaciones o zonas donde son muy fáciles su colocación y no presentan mayores dificultades, pero cabeza y cuello hay algunas localizaciones donde, bueno, no solo es difícil la decisión de si va bolus o no va bolus, sino la colocación por la propia irregularidad de anatomía de la zona. Karina, muchas gracias. Yo creo que es fundamental algo de lo que dices y es que si decidimos simular el paciente con el bolus, tenemos que buscar tratarlo con el bolus porque luego lo que vamos a tener es errores dentro de la planificación. Pues creo que es clave establecer uno, se simuló o no se simuló con el bolus dentro de la planeación. Lo ideal es que si yo simulo el paciente con el bolus, por ejemplo, se utiliza el Aquaplas para generar ese bolus,
luego sea ese mismo bolus de Aquaplas el que se cree en la planificación. Porque si lo simulo con un tipo de bolus y luego en la planificación genero un bolus virtual que es diferente al bolus que tiene el paciente real, eso también va a generar un error en la planificación. Entonces, lo ideal es si simulo al paciente con el bolus, pues generar que sea digamos, el espesor real del bolus que estoy utilizando para que sea algo cercano a la realidad y no generar en la planificación un bolus virtual que sea diferente. Creo que las fotografías y la documentación, tomar muchas fotos antes de colocar el bolus, durante la colocación del bolus y de cómo queda la posición del bolus, va a poder generar mayor realidad en la reproducción del día a día del bolus. Es como mi consejo. Sí, yo igual comparto lo que decían ustedes dos. El hecho de haber el bolus durante la simulación significa que la planificación se va a realizar con el bolus. El hecho de no tenerlo durante el tratamiento significa que la, el delivery del plan no va a ser lo calculado, por lo que puede llegar a significar errores. Entonces, sí, si se va a utilizar bolus, tratar de que sea de una manera reproducible durante todo el tratamiento para así evitar errores de cálculo durante el delivery del tratamiento en sí. Y pues creo que estamos un poco al límite del tiempo, entonces agradecer a todos y cada uno de ustedes los presentes. Karina, muchas gracias por esta increíble presentación. Creo que todos aprendimos muchísimo. Invitándolos nuevamente el próximo fin de semana, el sábado, que hablaremos sobre el cerebro, órganos en riesgo, objetivos y desafíos comunes. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias Karina, gracias Emily, Alejandro, Ben y a todos los participantes por estar aquí. Nada más. Gracias.